La Biblia anotada de Scofield es hoy día la Biblia de referencias para estudio bíblico más vendida en las librerías cristianas en muchos idiomas y también en español. Su autor es el pastor Cyrus Ingerson Scofield, quien además es el padre del dispensacionalismo. De hecho, el propósito básico de la Biblia anotada de Scofield es difundir esta escuela de interpretación llamada dispensacionalista por medio de un gran número de anotaciones o comentarios que se colocan al pie de página de los textos bíblicos. El dispensacionalismo es un moderno sistema futurista de interpretación apocalíptica que sobresale por las siguientes enseñanzas. La diferencia esencial entre Israel y la Iglesia. La diferenciación de textos bíblicos, unos para Israel y otros para la Iglesia. El estado de Israel como reloj profético. El rapto secreto de la Iglesia en las nubes. La reconstrucción del templo de Salomón junto con sus sacrificios sangrientos para remisión de pecados. El cumplimiento de las promesas de Abraham en un contexto político, nacional, territorial e incluso militar. La aparición del anticristo político y los 1000 años literales del reinado de Cristo después de su segunda venida. Se ha llamado la atención al hecho de que, aunque Scofield es un personaje que hoy ejerce más influencia en la iglesia evangélica que Lutero, Calvino y Wesley juntos, encontrándose las biografías de estos en las librerías cristianas en las que se pueden conocer muchos detalles de sus vidas, en cambio, la vida de Scofield es totalmente desconocida para la gran mayoría de quienes siguen sus enseñanzas. En 2004, importantes hallazgos hacen que Joseph M. Canfield reimprima su gran trabajo investigativo El increíble Scofield y su libro, aparecido por primera vez en 1984, y que confirman el hecho de que hay un abismo descomunal entre la vida pública y la vida privada de C. E. Scofield. En 1843 nace Scofield en Michigan. En 1866 se casa con Leontine Serré, católica. En 1867 nace su primera hija. 2 años después nace su segunda y última hija con Leontine. Como practicante de derecho, Scofield fue elegido para un periodo de 2 años como fiscal de distrito, pero a los 6 meses de su juramento presentó su renuncia, la cual está relacionada con un caso de corrupción cuyo principal implicado fue el ex senador por Kansas, Samuel C. Pomeroy, y su sucesor, el senador John J. Ingalls, abogado judío proveniente de Nueva Inglaterra y miembro de la extraña organización anarquista The Secret Six. Estos dieron dinero a Scofield para que se mantuviera por fuera de una investigación en contra de ellos. En 1874, Cyrus Scofield abandona física, moral y económicamente a Leontine, su esposa, con quien lleva 8 años de casado, y a sus 2 pequeñas hijas, Abigail y Marie Ellen, las cuales tienen 5 y 7 años de edad. Según su biógrafo Charles Trumbull, en agosto de este año, Scofield, supuestamente un exitoso abogado pero bebedor social, se convierte al evangelio en su propio bufete. Pero lo extraño del relato de Trumbull es que las normas de la época impedían a un bebedor reconocido ser abogado. Además, Scofield no tenía bufete en estos años. Lo que sí es cierto es que en este año, 1879, Scofield fue arrestado por falsificación después de pasar el caso por la Corte de Apelaciones de Missouri. El caso fue registrado en el periódico Republican. Trumbull no menciona esto en su relato biográfico de Scofield. La versión de Mr. Trumbull asevera que Cyrus se regresó a St. Louis para ejercer la carrera de Derecho, pero la revista The Bench and the Bar del condado de St. Louis no muestra evidencias de que Scofield fuese miembro alguna vez del gremio de abogados de St. Louis en el siglo XIX. En cuanto al relato del Sr. Trumbull sobre su éxito en la carrera de abogacía, es más que dudoso porque los archivos de la corte de St. Louis muestran que en alguna ocasión Cyrus necesitó los servicios de un abogado. Se cree que mientras estaba en prisión, Scofield comenzó a estudiar la filosofía de John Darby, pionero de la secta de los hermanos de Plymouth, llamados también hermanos libres, y de la doctrina del rapto.
A su salida de prisión, Scofield mantuvo su abandono de su esposa y sus dos hijas y tomó como amante a una joven que, según se cree, era misionera de St. Louis Flower Mission, aunque es posible que fuera una mujer que se hiciera pasar por misionera de esta organización para poder acceder a Scofield en prisión. Según la versión de Trumbull y Gabelain, para esta época Scofield ya era cristiano. Con todo y a pesar de la supuesta conversión de Scofield, este no regresa al lado de su esposa y de sus dos hijas, quienes ahora tienen 10 y 12 años de edad, como tampoco incluye comenzar a proveer para el sustento de ellas. Cyrus nunca hizo esfuerzo alguno por limpiar su oscuro pasado. En los círculos dispensacionalistas no se aplica a Scofield la verdad bíblica de 1 Timoteo 5, según la cual el hombre que no provee para los suyos es peor que un infiel. 2 años después de su supuesta conversión, Scofield es investido por la Iglesia Congregacionalista con autoridad para predicar el Evangelio. Los periódicos Atchison Patriot de Kansas y Daily Capital de Topeka comentan que él es objeto de una demanda de divorcio por abandono por no proveer para el sostenimiento de su esposa Leontine. El Atchison Patriot se refiere también a los muchos actos maliciosos que han caracterizado su carrera de político y abogado, entre ellos falsificaciones y perjurios. En los documentos del proceso judicial número 2161 consta que Cyrus Scofield se ha ausentado de su esposa e hijas y no ha estado con ellas, sino que las ha abandonado con la intención de no volver a ellas jamás. Estos materiales históricos reposan en Kansas State Historical Society. Los perversos biógrafos de Scofield, Charles Trumbull y Arno Gabelain, quienes también son grandes promotores de la doctrina dispensacionalista, ocultarán a propósito todos estos hechos. El 1 de octubre del año 1883, Leontine presentó otra petición de divorcio y el 8 de diciembre de este mismo año le fue concedida. También este año, Scofield se marcha a Dallas, Texas, a ejercer el pastorado. Allí el futuro fundador de la teoría dispensacionalista es ordenado como pastor a pesar de que está divorciado y de que se encuentra demandado por segunda vez a causa del abandono de su esposa e hijas, ahora de 16 y 14 años de edad, cosas sumamente escandalosas en esta época. Los biógrafos reportan un dato inexacto relacionado con la fecha del segundo matrimonio de Scofield. Hablan de julio 14 cuando en el certificado matrimonial aparece marzo 11. Para marzo 11, cuando se estaba casando nuevamente, Scofield todavía tenía que solucionar la demanda con su anterior esposa por abandono. En estas condiciones, Scofield, de 41 años de edad, pastor ordenado desde el año pasado y predicador desde hace 3 años, se casa en Dallas, Texas, con la joven Hetty Van Bark. Llama la atención que la segunda esposa de Scofield, Hetty Van Bark, tenía 24 años de edad, es decir, 17 años menor que él. En 1902, Abigail Scofield, la primogénita hija del predicador, se casa a los 35 años de edad con el Dr. Edward Lincoln Kellogg, de fe episcopal. La ceremonia se lleva a cabo en la Iglesia Católica de San Benedicto, en Atchison. Scofield, de 59 años y quien lleva 19 años en el ministerio pastoral, no asiste al matrimonio de su hija. En este mismo año, Scofield miente afirmando haber recibido una condecoración en la Guerra Civil. En 1909 se difunde la información falsa de que el milenarista evangélico C. E. Scofield tiene el título académico de, comillas, doctor. En la Biblia anotada de Scofield se lee C. E. Scofield D.D., es decir, doctor en divinidad, una forma académica de referirse al doctorado en teología. Así aparecerá en todas las ediciones sucesivas en todos los idiomas hasta hoy. Muchos desde entonces son apasionados seguidores del, entre comillas, Dr. Scofield. Helen, su segunda y última hija, se casa a los 49 años de edad con J. Wheeler Barlow en la iglesia congregacional de Westminster, Kansas City.
Scofield, de 75 años de edad y 35 años de experiencia pastoral, tampoco asiste al matrimonio de su segunda hija. Scofield entra a formar parte de la organización elitista Lotos Club, pagando un costoso derecho anual donde entra en asocio con personajes del más alto nivel como el abogado Samuel Untermyer, hermano del futuro empresario de Hollywood Louis Untermyer, Samuel Gompers, y con banqueros como Bernard Baruch y Jacob Schiff. En 1909, la muy poco conservadora Universidad de Oxford publica la Biblia anotada de Scofield. En estas anotaciones se promueve una especie de interpretación futurista, la cual anuncia el regreso de los judíos a Palestina. Es interesante que los primeros dispensacionalistas tienen como parte de sus enseñanzas que los judíos retornarán a Palestina por convertirse a Cristo, y además que la resurrección de los justos coincide con la segunda venida de Cristo. Esta misma editorial publica en 1918 su biografía, compuesta por su amigo Charles Trumbull, egresado de Yale, titulada La vida de Scofield. En esta, Trumbull cubre con silencio el mal testimonio de Scofield como hombre de familia, de sociedad y de iglesia. Se ha dicho que los errores y contradicciones en la biografía de Scofield no debía haberlas cometido un periodista egresado de la Universidad de Yale, como lo era Trumbull. Muere Scofield a la edad de 78 años. En Hutchinson, referencias sobre la muerte del pastor Scofield mencionan a Leontine y no a Hetty como la única señora Scofield. Sin embargo, en el testamento de Cyrus Ingerson Scofield queda establecido que solo Hetty, su segunda esposa, y Noel Paul, su hijo con ella, serán quienes reciban la herencia del pastor y comentarista bíblico, que consiste mayormente en las ganancias obtenidas por la venta de la Biblia anotada Scofield. Arno Gaebelein, amigo y biógrafo de Scofield, promotor del dispensacionalismo, consultor de la Biblia de estudio Scofield, y quien nombró a Louis Perry Chafer como presidente del Seminario Teológico de Dallas, también ayuda a colocar un manto de oscuridad sobre los graves escándalos de Scofield durante su vida y ministerio por medio de la biografía de este, publicada en Moody Monthly. 15 años después de la muerte de su ex esposo, muere Leontine, la mujer que Scofield pretendió que nunca existió. La reputación de Leontine en Hutchinson fue el de una gran mujer que trabajó toda su vida como bibliotecaria para sostener a sus dos hijas, abandonadas por su esposo, el pastor evangélico y padre del dispensacionalismo Cyrus Ingerson Scofield. Terminada la Segunda Guerra Mundial, la Biblia anotada de Scofield alcanza un récord de ventas con más de 2 millones de copias vendidas. En este momento la influencia de las notas de Scofield es monumental en el cristianismo norteamericano. Muere a los 91 años de edad Abigail Kellogg, la primogénita de Scofield. El año anterior había muerto su hermana menor, Helen Barlow. En Hutchinson sigue muy vigente el recuerdo del pastor y comentarista bíblico que abandonó a su esposa y a sus dos pequeñas hijas. Ninguna de sus hijas tuvieron hijos, por lo que la descendencia de Cyrus Scofield se extingue en esta rama de la familia. Hoy día, los errores de Scofield han sido difundidos por aquellos falsos maestros que nunca han enseñado la doctrina de la justificación por la fe y han hecho predicciones mentirosas de la segunda venida de Cristo.